En algún momento de la historia se produjo una ruptura entre sexo y género, debido a que el género, que es considerado una construcción social, ya no se tiene vinculado al sexo biológico. En el siguiente trabajo vamos a ver de qué forma esta brecha que, si en un principio pretendía marcar diferencias biológicas visibles en aras de servir como una clasificación meramente objetiva, terminó transformándose en una fuente inevitable de conflictos y agresiones de un sexo hacia el otro, debido a que a uno se le asignó una serie de características desfavorables, como la sumisión, invisibilidad, limitaciones, entre otras, mientras que al otro se le asignaron características de superioridad, como la fuerza, el poder, el dominio y demás, las cuales le proporcionaron ventaja a la hora de desenvolverse en la sociedad, rasgos que con el tiempo se apropiaron del nombre de género. Dicho análisis tiene como finalidad llevarnos a conocer la propuesta de la perspectiva de género y su importancia al intentar buscar un equilibrio entre ambos, brindando condiciones y oportunidades igualitarias, permitiéndonos el análisis de los elementos de la manera menos subjetiva ni estereotipada posible. Género. El concepto género ha tenido diversas significaciones en la historia, como un concepto meramente didáctico para diferenciar tipos, especies, artículos, etc. Sin embargo, es con el surgimiento feminista que se replantea el término, donde la definición clásica refería a la construcción social y cultural de lo femenino y lo masculino, es decir, la asignación de roles y funciones a cada uno de los sexos por parte de la sociedad. El objetivo era mostrar que la sociedad patriarcal y no la biología es la responsable de la subordinación de las mujeres. Por tanto, el concepto género tiene que ver con la representación y simbolización de las diferencias sexuales dentro de la sociedad, porque pasa a ser un elemento vital dentro de las relaciones sociales, donde cada individuo construye su propio elemento de identidad mismo que le sirve para interactuar y relacionarse dentro de un núcleo colectivo o grupo social. Otros conceptos que están ligados al término género son la ideología de género, que considera que lo femenino y lo masculino son dimensiones de origen cultural en el ser humano, quitando toda relevancia al dato biológico. De esta forma, la ideología de género sería una clave de interpretación de la sociedad que pretende discernir y denunciar los condicionamientos culturales que oprimen a la mujer, a la vez que promueven iniciativas para liberar a la mujer de sus condicionamientos. Por otro lado, la identidad de género tiene que ver con la concepción que cada individuo tiene de sí mismo y de los sentimientos que esto conlleva. La identidad está estrechamente relacionada en cómo vivimos y sentimos nuestro cuerpo, esto desde la experiencia personal y de igual forma cómo lo llevamos al ámbito público. La expresión de género es la manifestación externa de los rasgos culturales que permiten identificar a un individuo, ya sea en hombre o mujer, y tiene que ver con la forma en la que las personas interpretan el género de alguien en particular, sin importar cómo ella misma se identifique. Alude también a la manera en que una persona se asume a sí misma, independientemente de cómo la perciban los demás. Así pues, el género resulta de una construcción social y cultural que está ligado al sexo biológico de cada persona. De ahí, dado la opresión que ha vivido la mujer a lo largo de la historia, han surgido movimientos feministas y mujeres feministas que han revolucionado el concepto, y con ello han surgido y creado nuevos conceptos que le den voz a ciertos grupos sociales y colectivos que no se identifican con lo establecido culturalmente, buscando la igualdad y el reconocimiento de su identidad y forma de expresión. Conocimiento y género. El enfoque de género resulta especialmente útil, ya que no solo se basa en las categorías femenino y masculino, sino permite explicar las funciones normativas y descriptivas de lo femenino y lo masculino y el carácter relacional de estas identidades. Explora lo que se entiende como mujer y como varón en una situación específica dada y pone de relieve el carácter de construcción social, cultural e histórica, no natural y biológica de estos atributos. Conocimiento. Atributos de los agentes intervienen en una sociedad de conocimiento. En la sociedad operan diferentes expectativas que asignan diferentes profesiones a mujeres y hombres en el caso de la ciencia. Esta es una de las razones por las cuales las mujeres tienen presencia mayoritaria en carreras humanísticas y no así en aquellas dedicadas a las ciencias exactas y a las ingenierías. Perspectiva de género. Se concibe como un recurso metodológico que permite el análisis de los diferentes fenómenos económicos, sociales, políticos y culturales a partir del conocimiento de las diferencias de comportamiento, oportunidades, creencias, responsabilidades, roles asignados a cada uno de los sexos en una categoría de análisis que permite describir las características de las experiencias vitales que comparten y diferencian a las mujeres y a los hombres. Relación género-conocimiento. Entre los análisis del sistema de ciencia y tecnología actuales, el vínculo con los estudios de género ha contribuido a aclarar posturas relativas tanto al sujeto del conocimiento como productor y beneficiado de este, como a los resultados del conocimiento. Este interés se ha desarrollado al constatar la presencia de algunos fenómenos bastante homogéneos a nivel mundial, como por ejemplo la escasa presentación femenina en las carreras científicas, sobre todo en las ciencias exactas y naturales y las ingenierías, las altas tasas
de cambio de trabajo de aquellas mujeres que finalmente se gradúan y la subrepresentación de las mujeres en puestos en decisión en el sistema científico. Sistema de ciencia y tecnología desde la perspectiva de género. Al analizar el sistema de ciencia y tecnología desde la perspectiva de género, se hace imprescindible incluir en el análisis los elementos básicos que según Scott conforman esta categoría: símbolos culturales, marcos normativos de interpretación de estos símbolos, instituciones y organizaciones sociales que los reproducen y las identidades subjetivas. En su interrelación se establece la relación jerárquica entre lo masculino y lo femenino, que pueden ir desde posiciones de denominación hasta posiciones de negociación. Género, metodología y psicología. Género y metodología. Una metodología es una teoría sobre los procedimientos que sigue o debería seguir la investigación y una manera de analizarlos. De acuerdo con Herding 2002, la presencia de la mujer en la investigación y sobre todo en la metodología ha sido rezagada, por lo que se presenta una corriente en la que investigadoras han elaborado versiones feministas de las teorías tradicionales, ya que las teorías tradicionales, de acuerdo con Sandra Herding, hacen difícil comprender la participación de las mujeres en la vida social. Las versiones feministas de las teorías tradicionales se han encargado de realizar análisis completos y sin distinciones sobre el género y las actividades de las mujeres. La investigación feminista persigue y busca una relación sujeto-sujeto, a diferencia de las teorías de investigación tradicionales, en las que se explica la relación sujeto-objeto. De acuerdo con la teoría sujeto-sujeto, tiene interés por conocer a la otra persona, sobre el proceso de conocimiento y sobre todo por el autoconocimiento. Metodología de género. Busca un equilibrio entre las ideas e ideales de ambos géneros, que las condiciones sean igualitarias y que por lo tanto se busquen las mismas oportunidades y con esto eliminar la discriminación hacia las mujeres. Género y psicología. Al hablar de género y psicología no solo nos referimos al rol y estereotipos que tienen las mujeres u hombres en la sociedad, también se hace énfasis en las diferencias biológicas, cognitivas y conductuales. Dichas diferencias hacen que exista cierto rezago de las mujeres en las ciencias y en las áreas de investigación. Con la creación de la división de la psicología de la mujer, DAPA, se crean publicaciones trimestrales donde se hace énfasis en el género. En la presente tabla se pueden mostrar los descubrimientos típicos en psicología de las mujeres y una comparación con los hombres. Psicología del género. La psicología del género es la área encargada del estudio de la conducta humana, considerando al género como factor determinante de la misma, de acuerdo con Saro 2002. Los estereotipos marcan la psicología de género y a su vez hacen que se estudie de manera conjunta e independiente al mismo tiempo. En este punto veremos las variedades de entrevistas. Para comenzar veremos qué es la entrevista. Es la técnica que permite, a través del contacto cara a cara con él o los entrevistados, obtener o intercambiar información con alguna finalidad preestablecida, basándose tanto en la conducta verbal como en la no verbal. Entre las variedades de entrevista tenemos la no estructurada. En esta, el entrevistador tiene total libertad para explorar las áreas de evaluación que considere oportunas, así como el modo de plantear las cuestiones y su registro. Con esta entrevista se puede adaptar la técnica a cada caso en particular y asimismo el entrevistador puede hacer las preguntas abiertas que considere oportunas. La siguiente es la entrevista semiestructurada. Aquí el evaluador se debe ajustar al guión en áreas de contenido que se deben explorar obligadamente. Mantiene un amplio margen de libertad para la forma concreta de abordar y verbalizar las cuestiones, su grado de generalidad, secuencia, etc. La siguiente es la entrevista estructurada. Aquí señala el grado de estructura que puede referirse a dos cuestiones diferentes. Por un lado, a la especificación previa de las áreas de información que se deben explorar, los aspectos a evaluar, pero además puede referirse a la secuencia y los propios términos que se plantean las cuestiones. Dentro de las varias distinciones de la entrevista con finalidad clínica tenemos la entrevista inicial o de contacto. En esta evaluación, el evaluador aborda por primera vez el caso cara a cara. El objetivo esencial es la identificación del sujeto y del problema que les lleva a buscar ayuda. La siguiente es la entrevista anamnésica. Esta está centrada en la reconstrucción histórica de los aspectos relevantes de la vida del sujeto, incluyendo la evolución del problema o trastorno que presenta. Le sigue la entrevista de planificación. Esta sería aquella sesión con el sujeto para sondear las posibilidades de continuidad del curso de intervención, los objetivos a alcanzar, las estrategias evaluadoras o terapéuticas.
Y por último tenemos la entrevista terapéutica. En esta se tiene en el ámbito clínico una finalidad que es la de obtener información a través de las sesiones de entrevista. Se desarrollan enfoques teóricos la mayor parte de la terapia. En la entrevista de evaluación clínica tenemos dos grandes enfoques. El primero es la entrevista diagnóstica. Es en la cual no solo el instrumento puede alcanzar mejores índices de fiabilidad, sino que también se logra optimizar el uso de la técnica al permitir la estructuración de un recorrido amplio por los diversos aspectos de diagnósticos en un tiempo razonable. Y por último tenemos la entrevista conductual. Esta misma hace de la identificación de la conducta problema su principal objetivo. Aquí no se deben desechar otros aspectos propios, como es en la información al cliente de las claves que le permitirán comprender lo que supone el proceso conductual, favoreciendo así la motivación y confianza o aspectos de análisis de mayor perspectiva o de mayor molaridad que el análisis funcional de una determinada conducta. Veremos más a fondo la entrevista conductual. Aquí el papel de la entrevista se comprende mejor desde su aportación al principal objetivo de la evaluación conductual, que es la certera y completa identificación de las conductas problema, atendiendo tanto a su naturaleza como al contexto en el que se producen. Los aspectos esenciales de la entrevista conductual son 4. El primero es la preparación del cliente para la evaluación. El segundo, la especificación del problema. El tercero, la redefinición del problema. Y el cuarto, la ampliación de la evaluación. Y por último tenemos los pasos a seguir de esta entrevista conductual. Tenemos la identificación del problema. Aquí se hace la identificación y exploración de un problema específico. Se seleccionan los procedimientos para medir las conductas objetivo. El segundo tenemos el análisis del problema. Aquí se lleva a cabo el análisis mediante la evaluación de los recursos del cliente y contextos en los que ocurre la conducta. En tercer punto, tenemos la planeación de la evaluación. Aquí se establece el plan de evaluación que será puesto en práctica. Y por último tenemos la evaluación del tratamiento. Aquí se da a conocer la evaluación del éxito del tratamiento, incluyendo procedimientos previos y posteriores a la evaluación. A modo de conclusión, podemos decir que esta perspectiva tiene la finalidad de comprender más profundamente la vida tanto de hombres como de mujeres, así como la relación que hay entre ambos, tratando de librarlos lo más posible de los estereotipos que nos han inculcado, pues, si bien hablar de género incluye la visión social y cultural, no debemos caer en el descuido de minimizar las características objetivas, ya sean biológicas, cognitivas y conductuales, como se ha venido haciendo con anterioridad, pues dicha situación ha dejado paso a la estigmatización del género y a limitarlo a ser de una u otra forma, creando una enorme brecha de discriminación y de desigualdad que se ha normalizado con el paso del tiempo, de tal forma que ha llegado a afectar también el área de investigación, pues la investigación se ha vuelto antropocentrista y ha tenido a bien rezagar a la mujer o ha llegado a invisibilizarla, incluso a asumir que su género dice más que la persona en sí. Con esto, se espera aprender, enseñar y ayudar a crear las condiciones necesarias para la construcción de la igualdad de género, dando luz a las versiones feministas de las teorías tradicionales, las cuales realizan análisis mucho más completos que procuran ser más cuidadosos a la hora de emitir juicios, para ser objetivos y lo menos estereotipados o discriminatorios posibles, brindando equidad e igualdad a los sujetos, esperando así que no falte mucho para que esta perspectiva sea entendida, comprendida, aplicada y normalizada para el beneficio de la investigación y de la sociedad.